Estamos con el doctor Luis Flores. Él es secretario general de Avanza País, con quien vamos a hablar sobre este tema muy importante sobre la participación del Congreso y el tema de coyuntura. Doctor Flores, muy buenos días, bienvenido al programa. Muy buenos días, ¿cómo está? Doctor Flores, consulta, cómo deberíamos tomar este tema del Congreso de la República frente a esta medida que ha presentado ante el Tribunal Constitucional, frente a esta medida competencial y una acción de amparo sobre esta intentona de cierre del Congreso de parte del Ejecutivo? Bueno, para comenzar creo que es la vía legal correspondiente. Creo que el Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre las medidas y acciones que quiere llevar a cabo el Ejecutivo. Y efectivamente, en mi opinión, creo que esta medida conlleva a, de alguna forma, también poner paños fríos para que no solamente sea una cuestión en la cual el Ejecutivo presione al Congreso. Hay que tener en cuenta que, de acuerdo a la ley, hemos llegado a la conclusión de que es improcedente la acción de la cuestión de confianza que presentó el doctor Aníbal Torres. Lamentablemente, el gobierno no lo ha tomado de esa manera, y es más, la señora Betsy Chávez hace unos días ha salido a decir en el canal del Estado, decir que ella entiende como que esa es la primera denegatoria, y lógicamente una segunda conllevaría a un cierre, de acuerdo a lo que ella interpreta, constitucional del Congreso. Ahora, ahí es donde iba mi otra pregunta. Esta acta que firma los ministros, menos Dina Boluarte, que se aparta y no lo firma, ¿cuáles son las implicancias políticas y penales? En antes hemos estado con el doctor Elio, el abogado del expresidente Alberto Fujimori, y él nos explicaba un poco sobre las implicancias legales. Pero políticamente, ¿cuáles son estas acciones? Porque a pesar que el Congreso tiene una norma y el reglamento del Congreso ha establecido claramente sobre el tema de la cuestión de confianza, porque no se puede hablar de una cuestión de confianza fáctica, porque eso ya está regulado, porque no queremos que pase lo que pasó con el señor Martín Vizcarra. Bueno, en realidad en este momento corresponde una acusación constitucional a la primera ministra y a todos los ministros de Estado. En realidad, creo que en este caso es muy clara la norma y específicamente la ley. Y es más, hay que tener en cuenta que este gobierno de Pedro Castillo, por intermedio de Aníbal Torres, presentaron la inconstitucionalidad de la ley del referéndum, la misma que ha salido improcedente en el Tribunal Constitucional. Entonces, ellos están intentando o están queriendo llevar a cabo como sea una cuestión de confianza basados en argumentos en los cuales la ley ya no corresponde a la interpretación que tienen, y por lo cual ellos están intentando o luchando llevar a cabo esto adelante. El Tribunal Constitucional, que es el ente intérprete de la Constitución, ya dijo que no. Entonces, esto de aquí en realidad es improcedente y ya pues es un hecho que no tiene sentido, ¿no? Doctor Luis, ¿cuál es la posición de Avanza País frente a esto? Porque obviamente el Ejecutivo, la intención clarísima frente a la elección de Bexy Chávez, ¿ya? Y poner como asesor principal a Aníbal Torres, es mantener esta postura, y el acta lo dice. Y ayer usted lo refirió en Canal 7, de que Bexy Chávez dijo, ya nos negaron una confianza. Entonces, ¿cuál es la posición de Avanza País, doctor? Mire, en realidad Avanza País es un partido que tiene principios muy marcados y una línea estricta. Hay que respetar el Estado de Derecho, la Constitución política, la democracia participativa, pero sobre todo la igualdad. Yo creo en realidad que esto de aquí simplemente es una jugada política, un despropósito del gobierno que quiere causar el caos en realidad, pero hay que ver un poco más allá de lo evidente, y yo pongo esto en la mesa. ¿En realidad pensamos, o Pedro Castillo realmente le conviene disolver el Congreso?
todos estos temas, en realidad, hay que tener claro, son políticos. La salida de Pedro Castillo, la única salida constitucional es la vacancia, y necesitamos 86 votos. Este Congreso está comprado por Pedro Castillo. Este es el Congreso de Pedro Castillo. Él ya Pero, negoció con las fuerzas políticas. Y yo pero, creo que un nuevo Congreso, cerrando el Congreso, un nuevo Congreso, yo creo que de todas maneras lo vacaría Pedro Castillo, no tendría el control. ya. Ahora, la pregunta de doctor Ruiz, ¿Avanza País ha firmado la moción de vacancia, la bancada completa, o algunos han dejado a un criterio discrecional que cada uno, criterio de conciencia? La bancada la bancada y el partido está de acuerdo que en realidad la salida constitucional es la vacancia. Doctor Luis, ¿el Congreso está acorralado por el Ejecutivo? Ha perdido posición en el plano político frente a todas estas cosas, Aníbal Torres, Mexi Chávez, las amenazas que hace Pedro Castillo en público. Bueno, yo como le digo y lo repito, en realidad en el Congreso se necesita mayoría calificada, la cual no hay, porque lamentablemente pues, los partidos políticos han sabido negociar con Pedro Castillo, y Castillo ha tenido mayoras políticas efectivas, en realidad, ¿no? A pesar de que muchos se le han criticado porque en realidad no tiene una buena gestión, que en ese paso no tiene gestión. Pero lamentablemente esto es un tema político y vuelvo a repetir, esto, la única salida constitucional es que 87 congresistas lleguen a un consenso y puedan firmar una vacancia presidencial, lo cual en realidad al día de hoy lo veo complicado porque sabemos que efectivamente sigue teniendo el Poder Ejecutivo, sigue teniendo vínculos con el Legislativo, con algunos congresistas, y lamentablemente esto muy difícil se dé, ¿no? La congresista Heidi Juárez, que terminó siendo ministra, que pertenece al partido Podemos Perú, que el señor Luna Gálvez está a la cabeza de la comisión de presupuesto. ¿No les parece algo se cocina ahí? O sea, y hay un comunicado muy frío que dice la bancada de Podemos Perú, ella no ha pedido permiso. Los hechos son que ella es ministra ahora. Doctor Luis, ¿su opinión? Bueno, esto es la muestra de por lo cual Pedro Castillo aún sigue en Palacio de Gobierno. Sabe negociar muy bien, tiene las armas de negociar. El Congreso es un lugar político muy fraccionado y lamentablemente, pues, como decía hace un momento el doctor, en realidad a muchos no tienen una congruencia, no tienen o sea, no son personas en las cuales podamos confiar que tienen una ideología, un pensamiento hasta el final, que deben defender. Lamentablemente, esta es la situación que vivimos en el país. Este es la prueba de por qué Pedro Castillo sigue en este momento en Palacio de Gobierno. Ese es el motivo. Bueno, muy bien.